Bueno, normalmente a todo traumatólogo las tres cosas que más miedo le dan son la columna, los niños y los tumores. El de la columna ya habló Laura, la vamos a quitar y nos vamos a quedar con los tumores y los niños. En esta charla vamos a hablar de tumores solo que afectan a hueso, porque era imposible hablar de partes blandas, y solo de diagnóstico, de cómo llegar al diagnóstico, pero no vamos a hablar de tratamiento. Son relativamente frecuentes en la edad pediátrica, así a grandes rasgos los podemos dividir como benignos y malignos, un espectro de edad que va desde niño muy pequeño hasta ya adulto joven. La mayoría de las lesiones son benignas, aparecen como hallazgo casual. Los tumores malignos son el 6% de la patología tumoral en la infancia, principalmente los osteosarcomas seguidos del tumor de Ewing. La mayoría ocurren en la adolescencia porque es cuando hay un crecimiento rápido, son un poquito más habituales en el sexo masculino que en el femenino, y cuando hablamos de tumores, pero esto vale para adultos y para niños, el inicio del tratamiento siempre debe ser posterior a la conclusión de la fase diagnóstica. Esta es la clasificación que hace la OMS de todos los tumores de niños y de adultos. No vamos a hablar de todos. Cuando nos enfrentamos a un tumor, como cualquier otra patología, hay que empezar por la anamnesis. Normalmente con una anamnesis clara y una radiografía podemos llegar a casi todos los diagnósticos. Una historia médica completa, la edad del niño, los síntomas que presenta, cómo se comportan esos síntomas durante el día y a lo largo con el paso de los días. Normalmente en pacientes sintomáticos el dolor suele ser la principal queja. Hay que saber dónde le duele, la intensidad del dolor, cuánto dura, si hay síntomas que lo agravan o que lo alivian. Otros síntomas como pueden ser cansancio, fiebre, cualquier otra cosa que sea relevante, y los antecedentes familiares son muy importantes, ya que sabemos que hay enfermedades como la osteocondromatosis múltiple que tienen un patrón de herencia dominante, o por ejemplo en el caso del síndrome de Liu-Fraumeni, ¿no?, que son pacientes que tienen predisposición a sarcomas. El último sarcoma que tuvimos en Coruña era un niño que cuando hablamos con los padres nos pidieron que querían que se trasladara a Santiago para tratamiento porque el padre se estaba tratando de un cáncer de páncreas. Y no se les había ocurrido decirnos que tenían un Liu-Fraumeni porque ellos en su cabeza no asociaban lo que le pasaba al niño con lo que le pasaba al padre. La exploración física la podemos dividir en dos partes, ¿no? La exploración localizada sobre la lesión, si hay signos inflamatorios, si hay una deformidad evidente o una masa evidente, el tamaño, si presenta dolor a la palpación, si está adherido o no, si esa tumoración provoca compromiso de la movilidad de las articulaciones vecinas, y muy importante, como en todas las charlas que acabamos de dar, explorar al niño en general, desvestirlo, ver si hay alteraciones angulares, talla baja, escoliosis, manchas café con leche. ¿Por qué? Porque muchas de las patologías de las que vamos a hablar se asocian a más cosas. Las lesiones benignas, en general, son un grupo heterogéneo de lesiones. Es muy difícil estimar la incidencia global porque muchas aparecen como hallazgo casual. No suelen provocar dolor, y cuando hay un dolor es un dolor leve, que está asociado a actividad física, no progresivo, que no limita la actividad del niño. Ya puede ser por un osteocondroma pediculado roto, por una irritación mecánica por otro osteocondroma en la pata de ganso, una debilidad estructural, ya sea porque la tumoración ocupa mucho del canal medular. Mítica pregunta de Opedemir de todo, el dolor nocturno que alivia con aspirina o AINES del osteomosteoide. A veces debutan como fracturas patológicas, en el quiste óseo esencial es el más típico, en el fibroma nosificante, pueden ser más palpables, y en general las lesiones benignas, y ya hablaremos también de las malignas, no provocan síndrome general. Hay que tener cuidado con la osteocitosis, que sí que provoca elevación de los reactantes, fiebre y leucocitosis. Y en general las lesiones benignas las podemos clasificar según su actividad en latentes, activas y agresivas, y muchas de ellas el único tratamiento va a ser la observación. Las lesiones malignas casi todas cursan con dolor, y es un dolor totalmente diferente, intenso, progresivo, nocturno. El niño está realmente afectado. Además, los niños no mienten, si les duele, les duele. Hay una tumefacción de partes blandas que además, como no llegamos a un diagnóstico súper precoz, cuando los vemos ya es evidente. Y en general, no es como los adultos, no provocan síndrome general. Más el Ewing, lo veremos más adelante, y el diagnóstico diferencial principal hay que hacerlo con la osteomielitis. El tratamiento es muy agresivo, multidisciplinar, la quimioterapia como base, y la cirugía hay que intentar la preservación siempre que sea posible, pero una pretendida reconstrucción nunca podría condicionarnos una resección. Y la radioterapia en determinados casos y dependiendo del tumor. Como decíamos, lo primero que hay que hacer ante una sospecha de una lesión tumoral es hacer una radiografía. Sabiendo la edad del niño, el hueso que está afecto y dentro del hueso la situación donde tenemos el tumor, casi podemos llegar al diagnóstico.
Esta foto, pues, a mí me gusta mucho, la verdad, es simplemente para decir, ¿no?, que hay ciertos tumores que tienen más predisposición por unas zonas que otras. Sabemos que el condroblastoma es epifisario, que el osteosarcoma es más metafisario, bueno, y así con todos. Como decíamos, la radiografía siempre es lo más importante. Nos va a permitir hacer una clasificación de la morfología de la lesión en función de su tamaño y forma, de la destrucción ósea, de la reacción perióstica, de lo más importante, y de la mineralización de la matriz tumoral. Y tenemos 3 patrones. El patrón geográfico, que es un patrón de bordes bien definidos y escleróticos, con una zona de transición entre el hueso sano y el patológico estrecha, y suele ser lesiones de crecimiento lento en relación con procesos benignos. El patrón apolillado, múltiples áreas de destrucción ósea de tamaño variable, la zona de transición es amplia, son lesiones de rápido crecimiento y subjetivo de tumores malignos. El 3, múltiples áreas líticas de pequeño tamaño, redondeadas, zona de transición amplia, mal delimitada, un margen casi imperceptible con hueso sano, típico del sarcoma de Ewing, pero, como decíamos, cuidado con la osteomielitis y el granuloma eosinófilo. En general, baja agresividad, patrón geográfico, bordes esclerosos, cortical íntegra, ausencia de reacción perióstica salvo que haya una fractura asociada y ausencia de masa de partes blandas. Alta agresividad, patrón apolillado, permeativo, límites imprecisos de la lesión, cortical rota y afectación de partes blandas y, como decíamos, muy importante, la reacción perióstica discontinua. 3 patrones de reacción perióstica en capas de cebolla, que sería esa, en sol naciente, que sería esta, y en triángulo de Codman, que a mí es la que más me cuesta ver, que sería esta. No siempre aparecen, evidentemente, pero cuando aparecen tenemos una alta sospecha de que la lesión es maligna. 2 pruebas más, la resonancia es la prueba Princes cuando tenemos dudas diagnósticas o en la sospecha de malignidad. Nos da una composición del tumor, de su extensión y del tamaño, filia la masa de partes blandas y la relación con estructuras neurovasculares. Es muy importante para la extensión local dentro y fuera del hueso, nos detecta skin metástasis y también nos evalúa la respuesta a la quimioterapia. La primera resonancia hay que hacerla siempre antes de la biopsia, para que la biopsia no nos vaya a artefactar la prueba. El TAC nos da un estudio más detallado del hueso, reconstrucciones 3D, sirve también para ciertos tratamientos y para parte del estudio de la extensión. Y ahora vamos un poco así rápido por las más frecuentes por partes. Lesiones quísticas. Os las puse así un poco para comparar. Aquí tenemos el quiste óseo simple y el aneurismático. Son tumores de naturaleza neoplásica indefinida. El quiste óseo es una cavidad de hueso intramedular rellena de líquido seroso, serosanguinolento. Hay varias teorías. La de la obstrucción del drenaje venoso es la más aceptada por un aumento de presión del fluido intraquístico. Principalmente aparece en húmero proximal y en el fémur. Suele ser un hallazgo casual, aunque es la lesión que más provoca fracturas patológicas y se afectan miembros inferiores, puede provocar dolor y cojera. En radiografía vemos lesiones osteolíticas bien delimitadas, centrales en la metáfisis de huesos largos, unicamerales y hay adelgazamiento de las corticales. Y si hay fracturas, patrón hormónico, el signo de la hoja caída. La resonancia confirma la naturaleza quística, pero normalmente con una radiografía simple llegamos al diagnóstico. Cuidado si pedimos resonancia después de una fractura porque nos puede dar niveles por la sangre y confundirnos con el aneurismático, que es menos frecuente, es una lesión quística benigna compuesta por espacios rellenos de sangre separados por septos. Puede ser de nuevo secundario a otras lesiones. Afecta principalmente a huesos largos, seguido de columna y pelvis. Suelen ser dolorosos, aunque también hay asintomáticos. En radiografía, lesiones osteolíticas bien definidas, más excéntricas y expansivas, y tienen mayor agresividad radiológica. Aquí sí que pediremos resonancia para ver la lesión expansiva lobular o con septos, que en T2 suele dar múltiples niveles, que no es específico, pero sí muy sugestivo. Resonancia, prueba de elección, y se aconseja biopsia para descartar que sea un osteosarcoma telangiectásico. Ejemplos de 2 quistes óseos, los 2 con fractura patológica, allí vemos el signo de la hoja caída. Es que tengo que pasarla muy rápido, lo siento. Este es un niño que seguimos en la consulta por una secuela de una fractura y haciendo la telemetría, oh sorpresa, una lesión en el fémur proximal totalmente asintomática que resultó ser un quiste óseo aneurismático. Este es otro niño que vino remitido de otro hospital por bultoma y dolor en una clavícula, se le hizo una biopsia, resultó ser un quiste óseo aneurismático, le hicimos un curetaje y esto es en 2-3 años que está perfectamente. Ahora ya no hacemos esto porque hacemos esto, que es pinchamos la lesión, bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, y infiltramos con doxiciclina y albúmina. Aquí podéis ver cómo hacemos la mezcla con una llave de 2 pasos y infiltramos. Y esto, la verdad, es que nos va muy bien. Este es un caso de una niña que también debutó con una fractura patológica. Esta es la radiografía inicial, después de la primera infiltración, después de la segunda infiltración y ayer se le puso la tercera.
Tumores benignos de origen óseo, el osteomastoide y el osteoblastoma. El osteomastoide es una enfermedad benigna y de remisión espontánea. Hay controversia acerca de su origen, si es una neoplasia o una infección. Afecta a diáfisis o región metafisiodefisaria de huesos largos, principalmente fémur y tibia distal. Como decíamos, dolor intenso que peora por la noche y se alivia con aspirina o AINES, porque está demostrado que hay un aumento de prostaglandinas. Cuidado, porque puede ser causa de escoliosis dolorosa. En radiografía vemos una lesión lítica, un idus de pequeño tamaño con esclerosis ósea circundante extensa. Diagnóstico por TAC y no suele ser necesaria la biopsia. El osteoblastoma está denominado el osteoma osteoide gigante, 20 veces mucho menos frecuente en columna, seguido de huesos largos, más metáfisis que diáfisis. El dolor es totalmente diferente y puede debutar como fractura patológica. También puede ser causa de escoliosis dolorosa porque ambos asientan en elementos posteriores. En radiografía, lesiones líticas y blásticas o puramente líticas. El diámetro oscila entre 2 y 6 centímetros, diagnóstico por TAC. Cuidado que si pedimos una resonancia, como hay mucha inflamación, brilla mucho y puede sobreestimar lo que estamos viendo, se necesita biopsia porque el 15% se acompañan de quistes óseos aneurismáticos secundarios y a veces es difícil el diagnóstico diferenciar con osteosarcoma. Este es un caso de un osteomastoide que se trató en nuestro hospital con el servicio de intervencionismo, que se le hizo una radioablación. Y la niña está muy bien. Y este es un osteoblastoma al que se le hizo una resección en bloque. Origen fibroso. Aquí los más famosos, el defecto fibroso cortical y el fibroma nosificante. Metáfisis de huesos largos y son los más comunes de todos los que vamos a ver. El defecto fibroso son lesiones metafisarias pequeñas, intracorticales y superiósticas, y el fibroma es más grande y más excéntrico. Son lesiones asintomáticas y autolimitadas. Ocasionalmente el fibroma puede aparecer como una fractura patológica. El diagnóstico se hace con una radiografía simple. En radiografía, el defecto, vemos pequeñas lesiones ovoides de 1 o 3 centímetros, excéntricas en zona metafisaria o metafisodiafisaria, y el fibroma es más grande, excéntrico, y a veces da esa imagen como de burbujas. Son lesiones benignas, incluso hay actores que no las consideran como de naturaleza tumoral y no hay que hacerles biopsia. Ejemplo de un fibroma nosificante, es la misma niña, se le explicó, prefirieron no operarse, hacer seguimiento, la niña estaba sin actividad deportiva, pero como al año y pico seguía la cosa igual o parecía que había aumentado, se acabó operando. Normalmente les haces el curetaje y no recidivan. Este es otro caso de un niño que debutó con una fractura patológica, al final también lo operamos, se curó la fractura, lo operamos y bueno, está muy bien, no ha recidivado. Estos más raros y también más complejos. La displasia fibrosa es una enfermedad ósea pseudotumoral benigna en el que hay una anomalía congénita no hereditaria en las mutaciones en el gen que codifican la cadena alfa-proteína G de la membrana, que lo que se traduce es que hay una imposibilidad del tejido formador óseo de producir hueso laminar maduro. Hay 3 formas, la monostótica, que es la más habitual, la poliostótica y la asociada a síndromes. En estos niños siempre hay que derivarlos a endocrino. Suelen ser lesiones asintomáticas o, claro, en función del tamaño o si es poliostótica, puede dar dolor, fracturas o deformidad. Muy típica la deformidad de fémur proximal en callado de pastor. Manifestaciones extraesqueléticas. Hasta el 50% de las formas poliostóticas tienen manchas de color café con leche. En radiografía, en huesos largos, localización típica en el canal medular metafisario diafisario, normalmente excéntricas. Es una imagen radioligente con margen bien delimitado, rodeado de hueso normal. En lesiones grandes hay un reemplazo de las corticales que pueden generar el aspecto típico de vídeo de ilustrado. Y puede haber reacción perióstica como respuesta a la remodelación por microfracturas. Se aconseja biopsia y ampliar el estudio con resonancia. La displasia osteofibrosa más rara es una lesión congénita displásica, normalmente en niño pequeño, típicamente en tibia, es una lesión lítica cortical anterior de la diáfisis de la tibia, rodeado de un halo de esclerosis. Y la cortical anterior puede verse expandida o engrosada. Puede debutar con tumefacción, con o sin dolor, con incurvación anterior de la tibia como fractura patológica. En radiografía vamos a ver una lesión osteolítica de bordes bien definidos, localizada en la cortical anterior del tercio medio de la diáfisis tibial. A veces también aparece en el peroné. La resonancia, a veces es difícil llegar al diagnóstico por resonancia, siempre hay diagnóstico diferencial con adamantinoma, aunque suele aparecer en niños más mayores, y siempre biopsia. Casos de displasia monostótica, en un cúbito, en un fémur que debutó con una fractura. La displasia poliostótica o a veces la monostótica es que dan muchísimo trabajo porque los operas, les pones injertos, recidivan. Esa es la deformidad, esa imagen de allí es de internet. La típica deformidad en callado de pastor. Se van provocando microfracturas, el fémur se va deformando, son muy difíciles de tratar, recidivan, dan mucho la lata. Y esto es un caso de una fractura patológica que al final fue una displasia osteofibrosa. Tumores benignos de origen cartilaginoso, estos son los que más conocéis, el osteocondroma más frecuente, seguido del encondroma,
Todos sabemos lo que es un osteocondroma, simplemente decir que cuando tenemos un capuchón de más de 2 centímetros hay que hacer una resonancia por si sospechamos malignización. En niños es raro. Y siempre en un niño, si vemos un niño pequeñito con osteocondromas en la rodilla, descartar que sea una osteocondromatosis múltiple. El encondroma es el segundo más frecuente, es una lesión lítica centralocéntrica metafisaria de bordes bien definidos. Resonancia, si sospechamos malignización, también es raro, sobre todo si son mayores de 5 centímetros y proximales, descartando también siempre una enfermedad oliar, aunque bueno, el oliar es súper raro. El condroblastoma es muchísimo menos frecuente que los otros dos, aparece sobre todo en adolescentes, es una lesión que aparece en la epífisis de huesos largos y por esa proximidad con la articulación nos puede dar dolor, cojera. En la radiografía vemos una lesión radiocente epifisaria circunferencial bien definida con bordes esclerosos, puede presentar calcificaciones, hay casos descritos de condroblastoma maligno con metástasis pulmonares, por lo que se aconseja biopsia y resección. Bueno, casos de osteocondromas, estos son tipiquísimos. La osteocondromatosis múltiple, que da muchísimo trabajo, bueno, ya sabéis que en una osteocondromatosis múltiple no se trata de sacar todos los osteocondromas, se trata de tratar los que están provocando deformidades angulares o los que están condicionando alguna alteración en el crecimiento del niño. Sobre todo, para mí lo que más da la lata son los miembros superiores. 2 casos de Olier. El Olier normalmente afecta a una parte del cuerpo, no es como en la osteocondromatosis que te afectan las 2 piernas. Y claro, tanto la osteocondromatosis como el Olier te va a provocar deformidades angulares, dismetrías, bueno, ya el tratamiento implica muchas cosas. Esto es un caso de un condroblastoma de húmero proximal y esto es un caso de la doctora Domene, que está pendiente de cirugía de un condroblastoma de la epífisis del peroné. Y ya para acabar, los tumores malignos, el osteosarcoma, que es el primario más frecuente, que afecta sobre todo a metáfisis de huesos largos, lo más habitual es alrededor de la rodilla. La clínica es muy específica, en fases iniciales, va progresando hacia dolor y hacia masa palpable. El osteocondroma es muy raro en niños que provoque síndrome general. En radiografía, lo que habíamos contado, patrón de destrucción ósea polillado permeativo, con las imágenes en su naciente, el triángulo de Codman, siempre hacer una resonancia para visualizar la afectación de partes blandas. Muy importante, que puede provocar metástasis salteadas, y entonces cuando hacemos la resonancia hay que incluir todo el hueso y las articulaciones vecinas. Y obviamente hay que hacer biopsia. El sarcoma de Ewing es el segundo más frecuente, afecta principalmente a huesos largos, seguido de pelvis y de costillas. Nosotros ya lo hemos, yo que tampoco llevo tantos años, ya lo he visto en hueso largo, en pelvis y en costilla. Provoca dolor y aquí sí que hay una afectación del estado general y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial con osteomelitis o en niño más pequeño también con la osteocitosis. Como decíamos, patrón de destrucción permeativo, huesos largos en región metafisio-diafisaria, las imágenes en capa de cebolla y sí que asocian un gran componente de partes blandas, por eso en la resonancia suelen dar imágenes bastante características. El 95% van a tener una translocación cromosómica, como decíamos, biopsia siempre. Este niño, Jairo, vino a urgencias cuando yo era resi. Y cuando me llamaron de triaje me dijeron, Natalia, no te apures, que este lo vamos a poner azul, que le lleva doliendo la rodilla mucho tiempo. Bueno, pues me lleva doliendo la rodilla mucho tiempo, tenía un osteosarcoma. A veces en urgencias es donde diagnosticamos estas cosas y hay que tener cuidado. Este es otro sarcoma de la tibia distal, otro de la tibia proximal y este os lo pongo porque esto es un Ewing y aquello es una osteocitosis, que a veces con una radiografía sola evidentemente no llegamos al diagnóstico sobre todo, pero aquí sobre todo lo que hay que tener en mente es, esto tiene pinta de malo, hay que estudiarlo más. Y Ewings que debutaron como fractura patológica y un Ewing en un meta, y os pongo esa imagen de la resonancia para ver, ¿no?, la gran afectación de partes blandas. Y nada más, simplemente no tengáis miedo a pedir radiografías a los niños, vale que no los podemos radiar, pero una radiografía no los va a matar y los puede salvar, y lo que ya dijo Clara, que nos vemos en el congreso. Gracias.